Es diferente en cada ciudad. Ya habíamos visto, ya había hecho yo esto en Saskatchewan y allá por lo menos con dinero baila el perro. Y muchos de ustedes han comentado que, bueno, entonces hay que contratar un seguro de viaje, un seguro privado en nuestro país para que nos cubra aquí. Vamos a ver qué tan cierto es si la clínica nos puede aceptar un seguro de viajero. Mis Canadians, bienvenidos a otro video más. Estamos aquí con Giovanni Amezcua, por si no lo conocen, aquí están sus redes. Y bueno, estamos aquí en Edmonton y el día de hoy lo que vamos a hacer es, no vamos a hablar nada de inglés y también vamos a buscar dónde vivir, porque ustedes saben que muchos de ustedes se quieren venir como turistas para poder ver si consiguen trabajo. Ya hemos hecho videos de esto, pero ahora lo vamos a hacer sin inglés, como ustedes nos lo han pedido, sin inglés, y en una ciudad donde realmente yo no conozco nada. Mostrarles qué tan difícil es hacerlo al inicio, empezando sin conocer a nadie, llegando así a la brava. Y lo vamos a hacer súper real. Yo no conozco aquí esta ciudad y él no habla inglés, entonces nos vamos a apoyar para poder ver si se puede hacer como turista, si realmente es factible juntar nuestro dinero, arriesgarnos la venir aquí como turista y buscar un trabajo y quedarse aquí, porque a veces sí se puede. Bueno, pues llegamos a Canadá. Estamos aquí en la línea del tren. Estamos llegaditos en Edmonton. En Edmonton, Alberta, Canadá. Yo no conozco nada de Edmonton, es mi primera vez. Y vamos a imaginar que Giovanni Amezcua, por si no lo conocen, aquí está su canal. Él vive aquí, pero él va a hacer una colaboración conmigo y vamos a ver, como recién llegados, cómo le vamos a hacer para poder conseguir trabajo, casa, todo, pero esto como turistas. Realmente vamos a trabajar en esto porque yo no conozco aquí nada y él no habla inglés. Entonces esto lo vamos a hacer lo más real posible para que cuando ustedes vengan aquí, pues aprendan de lo que estamos haciendo, porque alguna vez tú vas a llegar aquí como nosotros y vas a comenzar tu vida en Canadá. Exacto, así mero. Entonces, Giovanni, bueno, yo no conozco aquí nada de este lugar. Esta es la primera estación del tren de la ciudad. Entonces aquí comienza la ciudad. Entonces ¿qué podemos hacer primero? Pues yo creo que lo más importante es conseguir un lugar donde quedarse. Ok, entonces tenemos que ir a buscar apartamentos. Muchos dicen que ustedes que en los apartamentos son caros, un Airbnb, un cuartito, ¿cómo lo podemos conseguir? Tú dices, ¿podemos conseguir un Airbnb o vamos a ver si es posible con papeles de turista nos pueden rentar algún apartamento? Porque vamos a utilizar nuestros papeles de México. Ajá. Y no vamos a hablar nada de inglés, aquí sí no hay inglés. Estamos haciendo las recién cosas llegadito, como si estuviéramos llegando de turistas. Así es de que vamos a tratar de buscar algo, porque en este video lo que vamos a hacer es hacer todo el proceso. Exacto. Buscar trabajo, buscar dónde vivir y ver cómo nos vamos a mover aquí en Canadá. Y ya como él ya ha hecho sus videos en Saskatchewan, ahora vamos a ver en Alberta qué tan difícil es y qué diferencias hay de una provincia a otra. Así es que vamos a buscar apartamento. Entonces ahorita lo que andamos haciendo es buscar apartamento. Y mira, Vladivostok, aquí hay unos apartamentos que no se ven tan modernos y puede ser que estén baratos. Hay apartamentos que son como de $700 o de $500. Si quieres hay que preguntar aquí porque se ven baratones. Miren, aquí está una persona, no vamos a hablar inglés, vamos a preguntar a ver si tiene el número o algo para ver si podemos rentar estos, hablar. Si no, vamos a buscarlos en internet, que es lo que ustedes yo creo harían también, buscar en internet esto y a ver si nos podemos encontrar aquí un departamento de un cuarto y ya pues nos compartimos. Sí, exacto. Y así y hacemos así como que si rentamos un cuarto o algo, o sea, estamos recién llegados y no tenemos mucho dinero, así es de que vamos a averiguarlo. Ok. ¿Sabes cómo vivir aquí? ¿Español? ¿No hablan español aquí? Para rentar aquí, para vivir aquí. I don't know what to say. El número, phone number, el número. Ok. 780 8 18 63 48. Ok. Apartamento número, number, apartment. Ok. Gracias. Yep.
Entonces, me dio el número. Entonces, ahí a señas, como sea, vamos a hablarles. Y no voy a hablar nada de inglés. Vamos a preguntar qué piden. obviamente sabemos que se dice apartment, pero hasta ahí, o sea. Lo y básico. rent, y rent. Renta. Entonces, es lo que voy a decir. A ver si nos contestan. Hoy es sábado, esperemos que nos contesten, pero igual, es como si fueran llegando en un fin de semana. Hi, you have reached Lalita Resident Manager for Parabel Properties. I am currently unavailable, but please don't name a number and No nos contestaron, así es de que vamos a buscarlos en internet y a ver si podemos contactar cuánto vale y qué es lo que nos van a pedir, porque nosotros no traemos nada más que nuestro pasaporte de turista de Ajá. México. Entonces, como aquí estamos viendo el nombre, por lógica vamos a buscar en internet el nombre del apartamento y la dirección, a ver si encontramos alguna información para rentar, ¿no? Y si no encontramos aquí, pues vamos a buscar a otro, porque realmente es así. Esta es una área donde se puede uno buscar muchos departamentos y pues a buscar dónde puede uno vivir, porque cuando uno llega es caro estar pagando hotel. Sí, entonces exacto. mejor hay que buscar luego un lugar, un Lo cuartito. primordial, exacto, es primero buscar dónde dormir y después lo siguiente que es trabajo y demás. Entonces, vamos a darle más caña. Aquí a la vueltita de estos mismos departamentos, vamos a hablar a estos de aquí. Según Google Maps y todo esto, es un área de muchos departamentos y dice Giovanni que aquí muchos inmigrantes vienen. Sí, porque entonces, es barato. Es barato, entonces es lo que estamos buscando. Queremos sobrevivir aquí nuestros primeros meses aquí en Canadá. Así es que vamos a hablarle a estos de aquí. A ver qué nos dicen. Aquí vemos, a ver si se puede ver en la página de internet donde se ve ahí. Vamos a ver cuánto vale. Aquí nos dice que hay de un cuarto, 2 y 3, desde $795. Entonces el de $795 va a ser el de un cuarto, básicamente. Aquí tenemos que leer un poquito inglés porque esto no va a estar en español, no está en español, y dice que es de un cuarto y nos incluye el agua y la calefacción. Lo que podemos hacer aquí, como comenta él, leer en inglés, pues usar traductor, que cualquiera lo puede usar, ¿cierto? Sí, un bachelor, ya hemos hablado que el bachelor es un estudio, no tiene cuartos, es nomás así, por 795 y de un cuarto a 895. Entonces sí se me hace un poco caro, pero si somos dos, nos compartimos, pues nos queda de a 400 cada quien. Entonces Estaría bien. está bien, $400 en Edmonton, está bien. Entonces es nomás que hablar y que nos digan qué es lo que necesitamos, porque necesitamos pagar. Yo sé que en todas partes de Canadá necesitas un depósito, entonces vamos a tener que pagar el depósito, que es el equivalente a un mes de renta, la renta, y vamos a tener que ver qué documento nos piden, si a lo mejor nuestro pasaporte es suficiente. No sé cómo es aquí en Edmonton, les digo, estamos así de nuevos haciéndolo, así es de que vamos a hablarles y a ver qué nos dicen. if you are looking to rent with us, please press 2. For all other inquiries, please press 3. Vamos a hablar a estos de aquí. Please hold. This call may be monitored or recorded. Good morning. Thank you for calling Tamrac. How can I help you? ¿Habla español alguien? No. English? ¿Inglés? ¿Español? No, no. No. Ok. Apartment, rent. Okay. Money. 2 bedroom? Uno. One. 1? No one. No 1 bed. Two. 2. Dos. 1343. No sé cuánto es eso. 1343. 1, 3, 43. 4, 3. Ok. 1, 3, 4, 3. Ok.
passport mexicano. No, no working. Okay. Good? No, not good. The job? No. No, job is must. Required. Después voy a conseguir trabajo. Okay. Yeah. So once job, then that. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Job first. Okay. Bye. O sea, sin inglés imposible, no hablaban español, no había alguien que hable español. Va a ser difícil encontrar a alguien que hable en español, pero con poquito inglés se pudo más o menos. Entonces, pues él dijo, si no hay trabajo, no hay rentado. Entonces, si tú quieres llegar a venir, ellos sí van a tener que comprobar. Es diferente en cada ciudad. Ya habíamos visto, ya había hecho yo esto en Saskatchewan y allá por lo menos con dinero baila el perro. Aquí ocupas trabajar, así es de que... Aquí lo que pasa que si no tienes papeles legales, si no tienes un permiso de trabajo, no te rentan. Entonces, si vienes de turista en apartamentos, no he encontrado yo que renten, men. Entonces, eso es muy importante saber. Eso sí no sabía, así es de que, pues si viene a una ciudad así grande donde la inmigración es más abundante, entonces a lo mejor es más complicado porque los renteros se protegen en que, bueno, el que tiene que venir tiene que tener ya trabajo o algo, porque sí es más complicado rentar así como turista. Entonces, conseguir un lugar para quedarse va a ser complicado si no sabemos inglés y aún así más complicado si no tenemos trabajo, si no tenemos nada. Tenemos que tener un contacto. Entonces, normalmente toda la gente que llega aquí tiene a alguien que hable español, a un amigo, a alguien que les ayude a traducir, a hacer una llamada como esta para poder organizar dónde vivir, o incluso en el Facebook si buscamos un cuarto. Tenemos que tener aunque sea un poco del idioma, porque si no, no la vamos a poder hacer. A ver, amigo, usted es mexicano, viene de turista, ¿tiene licencia para manejar? Tengo licencia internacional. A ver, enséñemela. Entonces tiene su licencia internacional y así es, o sea, esto lo vamos a hacer como que si recién llegamos, si tú tienes dinerito, puedes comprar tu carrito y puedes manejar con tu licencia internacional. Ajá. O de México. Pero la de México, atento, la de México en varias provincias nada más te permite manejar 6 o 3 meses dependiendo la provincia. Pero una internacional te la hacen válida dependiendo cuánta vigencia tenga tu licencia internacional y tu credencial de tu país. Okay. Entonces hay que tener en consideración, ahora, si no trajiste el dinero para tener un carrito, para comprar y andar buscando trabajo y moverte, entonces te va a tener que tocar pues andar en autobús, en el transporte público, y vamos a ver eso cuánto cuesta, porque también necesitan ustedes saberlo. Muy bien, mis Canarians. Entonces, miren, aquí tenemos la máquina. No es como en nuestros países que nosotros le pagamos al chofer. No, aquí tienes la máquina donde tú vas a sacar el boleto. Miren, todo está en inglés. Lo que pasa es que aquí pueden usar traductor o alguien que sepa inglés que les venga a ayudar. El costo de cada pasaje, que dura alrededor de hora y media, es de $3.50. Entonces, para usar esta máquina, mis Canarians, lo que deben de hacer es, por ejemplo, aquí dice adulto, uno porque ya sabe, y le apachurra aquí a este botón. Entonces ahí te dice el costo, le apachurro aquí otra vez y aquí ya me pide el dinero, mis Canadians. Entonces uno le echa el dinero aquí y el boleto, que tiene una duración de una hora y media y te puede subir a cualquier transporte público, te lo deja aquí. O ahora, mis Canadians, si quieren comprar una tarjeta que es más barata por mes, tenemos esta máquina, la cual ustedes van a tener que meter cash, van a tener o pueden pagar con tarjeta de crédito de su país, y esta máquina lo que va a hacer es darles una tarjeta que ustedes van a enseñar en cada transporte público, y esta tarjeta es válida por un mes. Incluso aquí se las puede regalar la tarjeta, o sea, obviamente pagando la mensualidad, y aquí mismo pueden recargarla. Entonces, mis Canarians, aquí sí yo no sé, y como yo no entiendo inglés, yo usaría traductor o traería a alguien que me ayudara, pero bueno, aquí es la solución. No crean que es como nuestros países que le pagamos al chofer. Aquí no, mis Canarians. Como ven, no es tan complicado si sabemos un poquito de inglés, porque solo está en inglés y francés, pero podemos traer a alguien que nos ayude. Y este sistema de transporte está en todo Edmonton. Edmonton es una ciudad lo suficientemente grande para andar en transporte público. Como él dice,
puedes usar los autobuses, Sí. el metro, ¿qué más hay? Tranvía. Pero bueno, esta clase de metro recorre todo lo que es la ciudad de esquina de sur a norte. Entonces, por la mitad de la ciudad. Ya si quieren llegar a las orillas para las áreas de trabajo que están en construcción, deberían de tomar un camión. Un camión y de ahí, o un Uber. Entonces, Exacto. allá ustedes se pueden manejar sin ningún problema, sin carro. Exacto. Esta ciudad es suficientemente grande para eso. Si están en una ciudad más pequeña, entonces sí, su carro va a ser muy importante. Y cosa importante, el boleto que saques de aquí te sirve tanto como para tren como para camión. Así es que ya Un tienen ticket ese dato. Tienes para todo tipo de transporte público. ¿No? Exacto. No necesitas que camión, que autobús, que tranvía. Uno te sirve para todo. Es muy bueno. Entonces vamos a ir a una clínica porque también la parte de la seguridad, de si nos pasa algo, pues no tenemos el dinero para pagar lo que cuesta aquí. El doctor es muy caro. Y muchos de ustedes han comentado que, bueno, entonces hay que contratar un seguro de viaje, un seguro privado en nuestro país para que nos cubra aquí. Vamos a ver qué tan cierto es si la clínica nos puede aceptar un seguro de viajero. Entonces vamos a preguntar, en este caso, como es algo importante, yo voy a hablar con ellos en inglés y yo les voy a decir lo que ella me dijo, porque ahí sí no quiero hacerles perder su tiempo porque a lo mejor ellos están atendiendo a alguien importante. Entonces, pero quiero saber si yo tuviera un seguro médico de allá de mi país, me sirviera aquí y qué tan eficiente es, porque a veces tenemos que pagar un deducible y entonces a ver si ellos con la aseguranza que tengo de mi país, vamos a ver si me pueden aceptar eso, porque eso es muy importante. Aquí está la clínica. Vamos a ir, jamás en mi vida he ido, así es de que lo mismo que ustedes están experimentando, yo lo estoy experimentando aquí por ustedes. Y vamos a ver qué onda. Vamos, acompáñenme. Ya salen mis Canadians y me dijeron que si yo tengo una aseguranza, un seguro internacional, entonces lo que va a hacer es de que yo tengo que pagar a ellos lo que cuesta el tratamiento, la consulta, lo que sea, y yo tengo que hacer el trámite a mi aseguranza, a mi seguro médico. Entonces, aún así tengo que tener el dinero para pagarlo y ya el seguro médico ya decide si sí es aprobado y si no, pues si sí me lo va a reembolsar y si no, pues no. Entonces necesitan saber si su seguro va a valer aquí en Canadá y dónde va a valer, porque si no, ustedes no les van a regresar nada, pero sí tienen que tener el dinero para poder pagarlo. Así es de que aunque vengan de turistas o lo que sea, tienen que tener el dinero porque cualquier cosa puede pasar y tienen que pagarlo aunque tengan aseguranza. Ellos no se hablan con la aseguranza, con el seguro médico, sino tú lo tienes que hacer. Entonces, como ya vieron mis Canadians, para poder rentar vamos a necesitar un poquito de inglés, alguien que nos traduzca, y a lo mejor podemos conseguir un cuartito para rentar, o alguien que ya esté rentando y que nos rente nomás el cuarto. Sí podemos, tenemos que batallarle, pero sí se va a poder. Ahora, del servicio médico, pues vamos a tener que pagar de nuestro bolso y la aseguranza tal vez nos pague. Podemos hacer transporte público, pero ahora vamos a tratar de conseguir trabajo. Si quieren ver ese video, va a estar en el canal de él. Síganle aquí para ver si vamos a poder conseguir trabajo así como turistas. Y sin inglés. Sin inglés. Así es de que suscríbanse, ya saben qué hacer. Comenten todo lo que quieran. Suscríbanse al canal de Giovanni y vayan a ver ese video que es la continuación de este para ver qué es lo que va a pasar aquí en Edmonton. Así es que vamos. Suscríbete, comenta todo lo que quieras. Estoy en mis redes sociales como Vladivostok Canadá, Instagram, Facebook, o estoy en Patreon para que tú puedas hacer una videollamada conmigo. Podemos tener una videollamada si quieres. Nos vemos en el próximo video.